Mi esposo me abandonó para asistir a la lujosa boda de su hermana mientras yo estaba embarazada, arruiné su relación y expuse sus mentiras. Tengo 35 años y he estado casada con mi esposo Andrew, de 39, durante los últimos 7 años. Tenemos una hija de 5 años y actualmente estoy embarazada de 7 meses. La razón principal por la que estoy aquí es porque necesito que alguien me escuche, y que mejor que el anonimato. Mi esposo siempre ha sido muy cercano a su familia, algo que no me parecía objetable durante nuestra etapa de noviazgo. Su familia era amable conmigo cada vez que nos veíamos, pero poco después de casarnos me di cuenta de que él era extremadamente cercano a su madre y a su hermana, como si los tres formaran una especie de pandilla. Aunque esto no afectaba directamente nuestra relación como pareja casada, yo simplemente ponía los ojos en blanco cuando se unían entre ellos, no contra mí, y seguía adelante. En reuniones sociales o fiestas, normalmente se sentaban juntos a criticar a los demás. Al principio intentaron incluirme en sus diversiones, pero yo no soy ese tipo de persona a la que le guste el chisme superficial, así que me mantuve al margen. No me molestaban, así que yo tampoco me metía con ellas. Aunque mi suegra y mi cuñada no eran cálidas ni amistosas conmigo, se mantenían fuera de mi camino, y yo hacía lo posible por evitarlas. No disfruto burlarme de la gente a sus espaldas para luego abrazarlas de frente. Después de quedar embarazada de mi primera hija, dejé de visitar la casa de mis suegros. Primero porque estaba buscando una excusa para cortar contacto, segundo porque mi suegra y mi cuñada eran tóxicas. Mi esposo era amable y gentil, pero Dios sabe qué le pasaba cuando se reunía con su madre y su hermana, se transformaba en una persona distinta. Mientras él fuera respetuoso conmigo en casa, no me importaba lo que hiciera durante esas 2 o 3 horas de los fines de semana que pasaba con ellas. Le daba ese espacio. Cuando mi hija Sara tenía 3 años, mis suegros empezaron a envenenarle la cabeza diciéndole que mamá era una mala mujer, pero mi hija se defendió, lloró y dijo que mamá era buena. Luego vino a casa y me contó lo que había pasado. Mi esposo se rió de la situación diciendo que solo estaban bromeando con la niña, pero yo conocía perfectamente la intención real. Desde entonces nunca más dejé a mi hija sola con esas mujeres malvadas. Las cosas comenzaron a empeorar el año pasado cuando mi cuñada empezó a salir con un empresario rico de Escocia. Es entendible que estuviera en las nubes por haber conquistado a alguien así, pero lo que no entendía era por qué mi esposo estaba tan emocionado al respecto, y eso realmente me hizo cuestionarme muchas cosas. Para dar un poco de contexto sobre mis suegros, mi suegro se jubiló hace años y vive en una antigua granja familiar en el campo. Solo lo he visto unas pocas veces y es una persona directa sin tonterías, probablemente por eso se fue a buscar paz. Mi suegra y mi cuñada no trabajan y sobreviven con el alquiler de una de las propiedades de mi suegro y con la asignación que él les da. Mi esposo también le entrega a su madre una parte de su salario como ayuda. Yo siempre he sido autosuficiente, así que no me molesta que Andrew ayude económicamente a su madre. Volviendo al punto principal, desde que mi cuñada empezó a salir con ese hombre rico, su actitud cambió por completo y para peor. Se cree una princesa y no pierde oportunidad de presumir los regalos caros que su novio le da en reuniones familiares o eventos sociales. Mostraba constantemente lo rico que era su novio. Lo gracioso es que mi suegra también andaba flotando en el aire, riéndose con ella como si ambas fueran adolescentes. Su comportamiento empezó a sacarme de quicio, y mi molestia era evidente en mi rostro. No es que yo estuviera celosa, ¿por qué lo estaría? El problema es que como mi suegra y mi cuñada vivían siempre con presupuestos ajustados, nunca cruzaban ciertos límites porque apenas tenían algo que presumir o con que mirarme por encima del hombro. Pero ahora, con este nuevo romance lleno de dinero, ambas empezaron a menospreciarme de forma sutil y a insinuar que yo estaba celosa. Nunca me lo dijeron directamente, pero lo noté en su lenguaje corporal, y algunos familiares incluso me lo confirmaron. Poco después quedé embarazada de mi segundo hijo y, gracias a Dios, eso me salvó de visitar su casa. Andrew insistía en que dejara a Sara pasar tiempo a solas con ellas, pero Sara se negaba rotundamente. Tiene solo 5 años y aún así no quiere estar con ellas. Sé que algunos dirán que yo puse a mi hija en contra de mis suegros, pero les aseguro que los niños tienen un instinto mejor que el de muchos adultos, saben diferenciar entre el amor genuino y la falsedad. Mi primer embarazo fue complicado y estuve en reposo absoluto, pero mis suegros jamás vinieron a visitarme o a ver cómo estaba. El segundo embarazo ha sido más llevadero, pero ahora sí vienen a verme con frecuencia, no para preocuparse por mí, sino para presumir su nueva colección de joyas, vestidos de moda o bolsos que cuestan miles de dólares. Mi cuñada no paraba de hablar de la riqueza de su novio y de cómo estaban planeando una boda grandiosa en Escocia. Yo solo asentía con una sonrisa forzada y suspiraba por dentro pensando bien por ti. Hace una semana, mi suegra y mi cuñada aparecieron sin avisar. Empezaron a elogiar mi cocina. Mi cuñada dijo que le encantaba el pastel de manzana y las donas de tocino que había preparado en el pasado. En lugar de sentirme halagada, me sentí sospechosa. Les pregunté por qué de repente recordaban un postre que les había servido probablemente años atrás.
Se sorprendieron de que, en lugar de agradecerles los halagos, fuera directo al punto. Mi cuñada dijo que llevaba mucho tiempo con antojo de pastel de manzana, y que ningún restaurante lograba igualar el sabor del mío, por eso quería que yo lo preparara. Les agradecí, pero les dije que no me sentía bien, que hornear implicaba esfuerzo extra y que, con el embarazo y una niña pequeña, no podía manejarlo. No aceptaron un no como respuesta y siguieron insistiendo. No pude resistirme más y les dije que intentaría hacerlo cuando me sintiera mejor. Mi cuñada me abrazó por primera vez desde mi boda y dijo que lo quería para el domingo. No dije nada más ni me detuve a pensar porque lo quería específicamente ese día. Para ser honesta, no tenía ninguna intención de hacerlo, dije que lo intentaría solo para esquivar la situación en ese momento. A medida que avanzó la semana, estaba tan agotada por el embarazo y por Sara que olvidé por completo el asunto. El viernes por la noche durante la cena, Andrew me dijo que estaría ocupado el fin de semana porque el novio de mi cuñada y su familia vendrían a cenar el domingo. Me quedé en shock. En ese instante todo encajó, los halagos repentinos, la petición del pastel y las donas, y porque lo quería exactamente para el domingo. Sé que preparo el mejor pastel de manzana que cualquiera podría probar, de verdad soy muy buena haciéndolo, pero eso no significaba que fuera a caer en su trampa. Le informé a Andrew sobre la visita de su madre y su hermana y sobre la petición del postre. Andrew dijo que el novio de su hermana y su familia escocesa tenían un gran gusto por los dulces y que habían oído mucho sobre el pastel de manzana estadounidense y querían probar un auténtico. Andrew casi suelta que mi cuñada había presumido diciendo que ella podía hornear el mejor de esos postres y que prometió servirlo a su familia durante la cena, haciéndolos creer que era obra suya. Le dije a Andrew que no iba a asumir ese trabajo pesado en mi estado, cuando otra persona iba a llevarse el crédito y, para colmo, ni siquiera estaba invitada a la cena. Él dijo que yo estaba en mi 7º mes de embarazo y que su madre pensó que estaría incómoda frente a los invitados, por eso no me invitaron. Incluso si creyera que su intención era genuina, cosa que no es, porque no me dijeron nada de la cena cuando vinieron a pedirme el postre. Andrew se encogió de hombros y dijo que no sabía. Andrew fue a recoger a su padre el sábado y dijo que regresaría el domingo por la noche después de la cena. Claro que quise armar un escándalo y pelear con Andrew, pero elegí mi paz mental sabiendo que nada de lo que hiciera impediría que él asistiera a ese evento. Apagué deliberadamente mi teléfono y me encerré en mi habitación con Sara. Supuse que mi suegra y mi cuñada intentaron contactarme al celular y, al no lograrlo, dejaron un mensaje de voz en el teléfono fijo. Ignoré también esa llamada. Aunque no estaba tranquila sabiendo que me maldecirían por no cumplir, me sentí satisfecha de no haber cedido a sus exigencias. El lunes por la mañana, cuando encendí el teléfono, estaba inundado de llamadas perdidas y mensajes de voz. Empezaron con súplicas y terminaron con insultos. En cuanto vieron que sus mensajes habían sido entregados, recibí una llamada de mi suegra. Dios mío, fue el monólogo más largo que he escuchado. Siempre conocí su verdadera cara, pero ese día conocí su lengua venenosa. Me acusó de arruinar su cena y me llamó bruja. Al parecer, asumieron que yo llevaría el postre, así que no prepararon ni encargaron ninguno porque mi cuñada quería impresionar a sus futuros suegros fingiendo que mi comida era suya. Al final, los escoceses golosos tuvieron que irse de la mesa sin postre y con un sentimiento de insatisfacción, y adivinen que yo tuve la culpa de su decepción. Mientras mi suegra me llenaba de maldiciones, yo solo podía imaginar sus caras en la mesa. Pensaba que si no era tan grave podrían haber pedido algo afuera, incluso algo de restaurante habría evitado la vergüenza. Pero ese no era mi problema. Dije lo mismo y colgué. Entre todos esos mensajes de mi suegra y mi cuñada, había uno de Andrew enviado de madrugada diciendo que no regresaría esa noche y que volvería el lunes después del trabajo. Cuando Andrew regresó a casa esa tarde estaba callado, pero no enojado. Intenté contarle lo que su madre me había dicho, pero me cortó diciendo que no quería verse arrastrado al conflicto. Me dijo que debería sentirme afortunada de que no me estuviera regañando por avergonzar a su familia, y que no esperara que me defendiera de lo que su madre y su hermana me dijeron. Perdí la cabeza. No tomé en serio las palabras de su madre y su hermana porque sabía que eran malvadas, pero ¿qué demonios le pasaba a Andrew? Primero debió defenderme cuando me excluyeron de la cena familiar. ¿Cómo podía ser responsable de arruinar un evento al que ni siquiera fui invitada? Desde entonces no nos hablamos. Ni él ni yo hemos hecho esfuerzo por aclararlo. En el fondo siento que ya terminé con ellos, aunque también me saboteo pensando si realmente arruiné su reputación al rechazar su exigencia. No lo sé, chicos. Actualización 1. Hola a todos, han pasado 2 meses desde mi publicación original. Estoy en la semana 40, a punto de dar a luz. Después de mi último post, me di cuenta de que he sido demasiado tolerante con mi esposo. 2 semanas después de ese incidente tuve que ir a una ecografía y Andrew me acompañó. De camino a casa intenté hablar del tema, pero me pidió que lo dejara atrás y que me enfocara en mi salud. Para entonces él actuaba normal y quise pensar que no guardaba rencor, aunque algo en su comportamiento me parecía sospechoso.
Solo hoy por la mañana, desperté y vi a Andrew empacando sus cosas. Cuando abrí los ojos, estaba metiendo su traje de boda en una de las maletas. Me estremecí y casi le grité preguntándole por qué empacaba. Dijo que se iba a Escocia para la boda de su hermana. Me quedé sin palabras. ¿Cuándo? ¿Cómo? Lo bombardeé con preguntas, cuando se había fijado la fecha, porque no me informó y sobre todo, cómo podía dejarme sola en mi fecha de parto, porque sí, doy a luz mañana. Intentó esquivar mis preguntas o responder con monosílabos. Le dije que no podía evitarme así. Estaba enojada, herida, triste y en shock al mismo tiempo. ¿Se imaginan a su esposo dejándolas solas con una niña pequeña justo en su fecha de parto? Él dijo que todo se planeó a último momento y que los futuros suegros de su hermana insistieron en esa fecha, y que no podía hacer nada. Claro que podía hacer algo, podían oír. En medio de la discusión sonó el timbre. Andrew corrió a abrir como si esperara a alguien. Era su madre. Entró gritando porque él iba tarde y empezó a arrastrar sus maletas fuera del cuarto diciendo que no necesitaba empacar lo demás porque lo que faltara lo comprarían en Escocia. La forma en que lo dijo fue claramente para burlarse de mí. Quise golpearla en ese instante. Cuando me sonrió con desprecio, entendí que ya era demasiado tarde para detener a Andrew o discutir. Volví a mi habitación, lancé el resto de sus cosas al salón y cerré con llave. Escuché a mi suegra maldecirme a gritos. Se fueron poco después. Entonces entendí por qué Andrew había estado tan reservado durante el último mes. Yo pensaba que estaba dividido entre su familia y yo, pero no era eso. Estaba destrozada física y emocionalmente, llorando sin consuelo. El ruido despertó a mi hija Sara. Vino, me abrazó y me dijo que todo estaría bien y que debía estar feliz porque pronto habría un bebé en casa. Sus palabras inocentes me rompieron el corazón. La abracé con fuerza y pasamos el día jugando en la cama. Intenté distraerme, pero no pude superar el hecho de que Andrew me abandonó en este estado. Me estoy derrumbando cada cierto tiempo. He llamado a mi hermana para que se quede conmigo mañana porque no sé en qué momento comenzará el trabajo de parto. Tuve que hacer esta actualización hoy porque lo que ocurrió me está asfixiando. Deséenme un parto saludable y en paz. Actualización 2. Hola a todos, sé que han pasado meses desde la última actualización. Primero que nada, estoy bendecida con un bebé varón, gracias a todos. Bien, ese día, poco después de mi publicación, entré a Facebook y vi a Andrew publicando feliz fotos de él y su familia disfrutando en Escocia. No pude contenerme y me derrumbé. Era pasada la medianoche y Sara dormía profundamente. Fui al baño y dejé salir todas mis emociones que había estado reprimiendo durante todo el día frente a Sara. Lloré casi una hora y estaba a punto de desmayarme cuando me di cuenta de que había roto fuente. De alguna manera logré arrastrarme hasta la sala para llamar a una ambulancia. Tengo recuerdos muy vagos de lo que pasó después. Lo siguiente que recuerdo es estar en la ambulancia camino al hospital. Cuando mi condición se estabilizó, grité el nombre de Sara. La enfermera me dijo que la encontraron llorando a mi lado mientras yo entraba y salía de la conciencia. Como la casa estaba vacía, la llevaron con ellos. La pobre estaba sentada adelante con el personal. Me sentí aliviada al saber que mi hija estaba a salvo. A los pocos minutos de llegar al hospital di a luz a mi bebé. La enfermera dijo que intentaron contactar a mi esposo, pero su número estaba fuera de servicio. Mi hermana llegó en la madrugada, vive a 120 millas de distancia. Cuando se enteró de mi situación, me regañó por no llamarla antes, yo pensaba que todavía tenía tiempo. También me dijo que debía deshacerme de Andrew lo antes posible. Como fui encontrada en ese estado, el hospital informó a la policía. Los oficiales me preguntaron si mi esposo me había abusado o agredido porque interpretaron que había sido abandonada. Les dije la verdad, no hubo agresión física, pero sí mental y emocional. Andrew fue acusado por negligencia, su negligencia puso en riesgo 3 vidas, la de Sara, la de mi bebé por nacer y la mía. Me da escalofríos pensar en lo que pudo haber salido mal ese día si no hubiera logrado llamar a la ambulancia a tiempo. Estoy profundamente agradecida a Dios por mantenernos a salvo. Me dieron el alta 2 días después. Mis padres también llegaron, viven a 2.500 millas de distancia. Estaban decididos a demandar a Andrew y a su familia por torturarme mentalmente durante el embarazo. Empacaron mis cosas de la casa mientras yo aún estaba en el hospital. Yo tampoco quería seguir con Andrew, ¿quién querría un esposo así? Tras el alta me fui a mi ciudad natal con mis padres y mi hermana. Casi una semana después de mi parto, Andrew regresó a casa. Por su actividad en Facebook parecía que habían extendido su estadía tras la boda para recorrer Escocia. Me sorprendió ver lo despreocupado que disfrutó sus vacaciones, sin importarle que su esposa estaba a punto de dar a luz. Ni siquiera me llamó o escribió durante ese tiempo. Yo tampoco lo contacté porque tenía planeado arruinarlo a él y a su familia. Una semana después, cuando volvió, encontró la casa vacía,
una notificación legal de divorcio y los cargos policiales en su contra. Tenía una semana para presentarse ante la policía a dar su declaración. Entró en pánico, me llamó 100 veces. No voy a mentir, disfruté ver sus llamadas interminables y sus mensajes suplicando. Luego recibí llamadas y mensajes de voz de mi suegra pidiéndome que hablara con ellos. Se lo conté a mis padres, ellos llamaron a Andrew y le pidieron que viniera a nuestra casa. Ese mismo día voló con su madre. Mis padres humillaron a ambos por torturarme y los amenazaron con arruinarles la vida. Andrew insistió en hablar conmigo a solas, literalmente me rogó perdón y reconciliación. Intentó manipularme emocionalmente diciendo que nuestros hijos necesitaban un padre y que no debía privarlos de felicidad. Le pregunté el género de nuestro segundo hijo y se quedó en silencio. Mi bebé tenía una semana de nacido y su propio padre no sabía que había nacido. ¿De verdad creen que un niño necesita a un padre así? Su madre también suplicó perdón, diciendo que estos procesos legales dañarían su reputación ante los nuevos parientes, los suegros de mi cuñada. No me importó, me reí de su motivo. Cuando se les pidió que se fueran, insistieron en ver al recién nacido, pero no quise que sus ojos proyectaran sombra alguna sobre mis hijos. Mi padre los echó de la casa. Mientras tanto, contacté al nuevo esposo de mi cuñada por redes sociales. Me presenté, ya que nunca nos habíamos conocido. Para mi sorpresa, él también estaba sospechando de Andrew y su familia, cuando me excluyeron de la cena y de la boda con la excusa del embarazo. Le conté todo lo que me había sucedido. Dijo que le sorprendía ver a Andrew disfrutando en la boda mientras dejaba a su esposa en trabajo de parto. Luego me preguntó por mi cuñada y le conté la verdad sobre su carácter y también lo del pastel de manzana. Dijo que su comportamiento era muy sospechoso, pero ahora todo tenía sentido. Al parecer, mi cuñada se había hecho pasar por chef y mi suegra había reforzado la mentira diciendo que tenían una cadena de restaurantes en el campo. Le revelé que su encantadora esposa nunca había hervido ni un huevo. Él la llamó cazafortunas y me aseguró que mantendría nuestra conversación en privado. Le dije que no me importaba si revelaba que yo había expuesto la verdad, de hecho, quería que supieran que fui yo. Han pasado 10 meses desde ese día. Mi divorcio se finalizó la semana pasada. Obtuve una pensión suficiente por negligencia maternal y hacia los hijos, tortura mental durante el embarazo y riesgos de seguridad. También obtuve mi parte de la casa porque yo también contribuí cuando la compramos. Le di un ultimátum de 3 meses a Andrew para que pagara mi parte de la casa o se pondría en subasta. Además, recibo manutención para los niños. La parte interesante es que poco después de mi conversación con el esposo de mi cuñada, recibí mensajes de ella acusándome de arruinar su vida. Luego me enteré de que su esposo mandó a investigar los antecedentes de mi familia política. Se descubrió que no eran tan ricos como pretendían y que mi cuñada había mentido sobre muchas cosas, incluido su trabajo. Según chismes familiares, los escoceses enviaron de vuelta a la hermana de Andrew y solicitaron el divorcio. La acusaron de lavado de dinero, al parecer robaba dinero de la caja fuerte de sus suegros y se lo enviaba a su madre. Su esposo la llamó cazafortunas porque ya le había sacado miles de dólares mientras salían. Disfruto estos chismes con una copa de vino. Les deseo al trío, ex esposo, suegra y cuñada, una feliz vida de chismes en la pobreza.